Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de enero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida, la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos el ministerio del Señor, el ministerio público.
El Señor vino conforme a tantas profecías, la ley y los profetas que de nuestro Señor hablan, dan testimonio. Vino a curar enfermos, a resucitar a los muertos, expulsar demonios, hacer andar a los paralíticos. Cuántas cosas, ¿no? Vino a darnos la palabra, vino a darnos la vida, vino a recuperar para la sociedad de los hombres todo aquello que el hombre había perdido por causa de la desobediencia. Y aquí lo vemos ejerciendo su poder sanador, el poder de Dios en Cristo Jesús. Ahora estaba este testimonio delante de todos. Vamos a ver estos dos episodios. Venimos siguiendo el ministerio de nuestro Señor y aquí vemos que se acerca a él Jairo, jefe de la sinagoga, uno de los jefes de la sinagoga. Bueno, este hombre se ve que había oído hablar de Jesús y había tenido realmente en ese sentido el testimonio suficiente porque en él había fe hacia Jesucristo. Fíjese que se acerca a él y que le dice: mi hija se está muriendo, tú ve y ella será curada. Confió en el poder sanador de Jesús. Y Jesús fue a la casa de Jairo, fue con 3 de sus discípulos, con Juan, Pedro y Santiago. Habitualmente estos 3 eran los que lo acompañaban. Recordemos que también tuvieron con él en la transfiguración del monte. Y la muchedumbre detrás siempre. La muchedumbre era convocada por la palabra del Señor y por el testimonio, lo que veían que el Señor hacía. Era diferente. Hablaba como el que tenía autoridad y mostraba su poder en los hechos concretos. Y de esto eran testigos todos aquellos que veían y oían estas cosas. Ahora, en la muchedumbre había una señora que padecía, una mujer que padecía hacía 12 años una hemorragia. Acá nos dice el relato de Marcos, sí, había gastado toda su fortuna y sus bienes en médicos, pero no habían podido curarla, y bueno, ya habían pasado los años y estaba cada vez peor. Pero esta mujer, fíjense, al igual que Jairo, que el jefe de la sinagoga, tenía fe en Jesús. También había oído. Ve, cuando uno oye la palabra del Señor y esa palabra uno lo conmueve, lo estremece, mueve las fibras más íntimas del ser de la persona, en nosotros hay una percepción de que ahí hay algo diferente. Así como Jairo, así también esta mujer percibió eso. Y fíjese, se fue acercando Jesús a pesar de la multitud rodeante en torno del maestro, a pesar de la dificultad, pero reflexionaba para sí propia. Si tan solo, dice, aunque más no fuera, lograra tomar o tocar el borde de su manto, de su túnica, yo me curaría. Hasta ahí llegaba la fe. Fíjese, tan simplemente tocar. Y fue lo que hizo. Y se acercó y llegó a cumplir su finalidad. Y ahí fue cuando experimentó en sí la curación. En aquel momento quedó sanada. Y lo advirtió claramente. Y al mismo instante, ¿quién advirtió también? Y nuestro Señor. ¿Qué es lo que percibió el Señor? Que alguien lo había tocado. ¿Quién me tocó?, preguntó. Ahora fíjese, la lógica de los discípulos. Es natural que reflexionaran así, que razonaron esto, que pensaron. Pero maestro, todo el mundo te está rodeando y me nos preguntas quién te tocó. Claro, estaban tocando casi todos los que estaban en una situación cercana, muy inmediata al Señor. Pero el Señor no. El Señor siguió mirando en su alrededor. No, pero alguien me tocó. El toque de fe percibió él. El Señor quiere ser tocado por la fe. ¿Qué le dijo a María Magdalena cuando se le apareció resucitado? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. El toque de fe quiere el Señor. Ese es el toque que en realidad percibe el Señor y en él entonces funciona eso que salió de Jesús. Y él mismo lo dijo. Alguien me tocó porque sentí que de mí salía una fuerza, salía virtud.
Claro, el poder sanador salió del Señor. El Señor lo vio en el mismo instante. Y ese poder único que tiene el Señor, el poder de Dios, fue el que curó a la mujer. Y finalmente la mujer, como seguía mirando a Jesús, se acercó avergonzada, temblando, se postró delante del Señor y confesó todo lo que había hecho. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta habitual: mujer, tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. La fe es curativa, hermanos. Jesús no se asigna mérito alguno de que Él la curó, etc. No. Tu fe. Todo el mérito lo asigna a la fe de la mujer. Y fíjese, a partir de aquí, sí, una curación. Sigue avanzando el Señor rumbo a la casa de Jairo. Y cuando llega ahí junto con los tres que lo acompañaban, los padres de la niña, bueno, había gran alboroto entre la gente que estaba en la casa, llantos. Sí, realmente lloraban la muerte de la niña. Ya le habían dicho a Jairo: deja de molestar al maestro porque la niña ya murió. No. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a Jairo? No temas, te baste con la fe. Así que cuando llegaron, Jesús entró a la casa, a pesar de las palabras de asombro, inclusive de burla de muchos, que cuando Jesús dijo la niña no está muerta, simplemente duerme, bueno, muchos descreían de esto y hasta se burlaban. Pero entró Jesús, no dejó entrar a nadie, salvo a los padres y a los tres que estaban con él. La niña estaba en el lecho, sí, estaba como postrada ahí. Nos dice acá el relato de Marcos, era ya como de 12 años. Fíjese la edad intencionada, ¿no? Edad celestial, lo completo celestialmente hablando, 12 años. 12 años había padecido también la hemorroísa, ¿no es cierto?, a la cual curó el Señor. ¿Y qué le dice Jesús a la niña? Niña, levántate, y la toma de la mano. La niña se levanta de su lecho y comienza a caminar. Tabita cum, levántate. Bueno, aquí la niña estaba efectivamente viva, no había muerto. El Señor la levantó, la tomó de la mano y la levantó, y la niña caminó. Ya estaba en el camino, se da cuenta, era como de 12 años. La había levantado de la muerte el Señor, estaba dormida en la muerte. Y bueno, frente al asombro general, ¿qué dice Jesús? Bueno, ahora denle de comer. Ahí está, ¿ve? Ya puede participar. Va en camino hacia la vida, sí, como todos nosotros. Una vez que el Señor nos toma de la mano, con su mano sanadora y poderosa, nos levanta, nos pone de pie. Estábamos encorvados, la voluntad estaba encorvada por el pecado que nos aplastaba. Y ahora ya de pie, dispuestos a caminar, a seguir el camino que nos lleva a la verdad y a la vida. Y el viático, la comida eucarística. Ahora que nos estamos acercando al tiempo de Cuaresma, a la Semana Santa, hermanos queridos, bueno, vamos poniendo el acento, no dejamos de hacerlo durante el curso de todo el año, lo ponemos con mayor énfasis en este tiempo. Denle de comer. La niña había resucitado, el Señor la había resucitado. El Señor nos resucita a todos, porque a todos vino a levantarnos del sueño de la muerte. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en la confianza que tuvo tanto la mujer como el jefe de la sinagoga. Porque a pesar de que le dijeron, tu hija ya está muerta, confió en las palabras del Señor que le decía, basta que creas. Nosotros también tenemos que tener esa confianza de la mujer de Jairo en las palabras del Señor. Basta que creamos en el Señor. La fe, hermanos, la fe en nuestro Señor. La fe que nos integra al camino de la vida. La fe que nos levanta, que nos pone de pie, que nos resucita espiritualmente.
¿Usted tiene fe, la muestra a través del amor que ejerce? Bueno, esa es la fe que cura, la fe que sana, la fe que resucita, la fe en el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de vida, tu espíritu, Señor, que nos mueve, que nos levanta, que nos hace caminar ese camino nuevo que nos lleva a la revelación de la plenitud de la verdad y a la vida eterna. Señor, y lo creemos en tu nombre y lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.